Amigas y amigos de todo el Perú, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que puedas continuar con tus estudios a distancia. Yo soy Stephanie Orue. Y yo soy Junior Béjar y este programa está dirigido a nuestra hinchada de quinto de secundaria, pero toda la familia puede participar. ¿Recuerdas el programa de Ciencia y Tecnología de la semana pasada? Sí, claro, nos contaste que te habían cortado la luz de tu casa por no pagar. Ya, pero me refería a lo que habíamos aprendido en ese programa. Pero ya que lo mencionaste, qué importante es la energía eléctrica, ¿no? Ese día no pude cocinar, no pude trabajar en la computadora, no pude ver televisión. Pero felizmente tenías tu celular. Ni siquiera, porque la batería me duraba hasta las 6 de la tarde. O sea, desde esa hora estaba completamente incomunicada, estaba a oscuras. Tum, tum. Justamente de eso hablamos en el programa anterior, de lo importante que es la energía eléctrica, no solo para nosotros en nuestras casas, sino para las ciudades. También estudiamos la ley de Ohm. ¿Lo recuerdan? A mayor diferencia de potencial o voltaje, mayor intensidad de corriente eléctrica y menor resistencia eléctrica. ¡Buena! También aprendimos sobre las fuentes de energías renovables y no renovables y cómo la energía se transforma para producir otro tipo de energía. De hecho, conocimos algunas formas de energías que pueden transformarse en energía eléctrica. Como la energía eólica, que se convierte en energía mecánica y luego a eléctrica. Me pregunto qué aprenderemos el día de hoy. La profesora Giovanna lo debe tener clarísimo. Así es, lo tengo muy claro. Profesora, buenos días. Bienvenida, profesora. Hola, ¿cómo van, chicas y chicos de la promo? Espero que con salud y siguiendo todas las recomendaciones del gobierno para protegernos frente al COVID-19. No lo dudo. Además, mi gente es bien responsable y consciente, ¿sí o no? Díganme, pues díganme. Ay, a ver. Profesora, ¿qué estudiaremos el día de hoy? Hoy continuaremos estudiando la energía eléctrica, cómo se genera, transmite y distribuye en nuestro país. Aprenderemos también algunos cuidados que debemos tener para hacer un buen uso de ella, evitar la contaminación del ambiente y ahorrar energía. ¡Qué bien! ¿Y cuál será el reto de hoy? Porque el último recibo que me llegó, ese que me demoré en pagar, me llegó altísimo. Necesito aprender a ahorrar energía eléctrica, pero ya. Tu reto de hoy es... ¿Me ayudan a leer, por favor? Redactar un texto en el que sustentes tu posición sobre las implicancias del uso responsable de la energía eléctrica en tu familia, la comunidad y el ambiente. Este texto lo colocarás en la sección Información Tecnológica del periódico mural que estás aprendiendo a hacer en el área de comunicación. Entonces, comencemos conociendo algunas de las centrales de generación de energía eléctrica en nuestro país. Yo conozco la central termoeléctrica de Santa Rosa, aquí en Lima. ¿Y sabes cómo funciona? Ni idea. Les explico. La energía eléctrica es producida a partir del calor, que se puede obtener de varias formas. Una de ellas es la combustión, es decir, el calor que se produce al quemar determinados combustibles en grandes calderas. ¿Qué tipo de combustibles se utilizan? Puede ser carbón, petróleo o gas natural. Estos se llaman combustibles fósiles. Observen esta imagen. El calor es producido por el combustible quemado, evapora el agua que pasa por unos tubos, ese vapor es conducido por una cañería. La presión de vapor mueve la turbina y hace funcionar el generador produciendo electricidad. ¿Y qué es un generador? El generador es un equipo que mantiene una diferencia de potencial entre sus terminales, generando corriente alterna. ¿Recuerdan qué es la corriente alterna? Sí, la corriente que varía su dirección con una determinada frecuencia. En la figura se ve que luego la electricidad se dirige a un transformador. Es para variar su voltaje. Después, la energía eléctrica es transmitida por las redes de transmisión de alta tensión a otros lugares donde están otros transformadores y de ahí a los clientes. Los clientes somos nosotros los usuarios en nuestras casas, las empresas y todos los que necesiten energía eléctrica. ¿Verdad, profesora? Así es. En la figura también se ve que el agua caliente que pasó por la turbina es llevada a una torre de enfriamiento. Sí, y nuevamente esta agua es utilizada. ¿Y los gases que se producen al quemar estos combustibles, a dónde se van? A la atmósfera.
Pero eso contamina el ambiente. Sí, generalmente se libera dióxido de carbono y este es uno de los responsables del calentamiento global. También son eliminados otros gases como monóxido de carbono, dióxido de azufre, entre otros. Y también material particulado y partículas de material que contaminan el ambiente. En nuestro país se produce energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas que utilizan el gas natural, carbón, diésel, bagazo y biogás como combustibles. Profesora, ¿hay otras centrales termoeléctricas que utilizan el calor? Sí, las centrales termonucleares. Ellas obtienen el calor de la fisión nuclear del uranio, por ejemplo. Tienen el mismo mecanismo que el de las calderas. El vapor hace mover la turbina y esta hace funcionar al generador produciendo electricidad. ¿Esas contaminan el ambiente? Así es, las centrales termonucleares son las más peligrosas. También están las centrales geotérmicas, que utilizan el calor del interior de la Tierra. Estas se encuentran en zonas donde la temperatura del suelo es alta a bajas profundidades. ¿Las geotérmicas tienen el mismo mecanismo? Sí, elevan la temperatura del agua, el vapor mueve las turbinas y estas mueven un generador de corriente eléctrica. Ahora estudiemos las centrales hidroeléctricas. ¿Cómo funcionan estas centrales igual que las termoeléctricas? No, el mecanismo es diferente. ¿Recuerdan en qué consiste la energía mecánica? Sí, es la suma de la energía cinética, energía potencial, gravitacional y elástica, si es que se presentan las tres. Muy bien. ¿Cuándo un cuerpo posee energía cinética? Cuando se mueve respecto a un nivel de referencia. Y tiene energía potencial gravitacional cuando se encuentra a cierta altura de un nivel de referencia. Correcto. Para generar energía eléctrica, las centrales hidroeléctricas hacen uso de los recursos hídricos. Los ríos, lagos y lagunas. Exacto. Observen esta imagen. Todo empieza en los embalses, que se encuentran a grandes alturas. Ahí se almacena el agua de los recursos hídricos mencionados. ¿Y cómo llega el agua hasta ese lugar? A través de tuberías. Como ven, el agua del embalse se encuentra a mayor altura que la turbina, por lo tanto tiene mayor energía potencial gravitacional respecto a la superficie donde se encuentra el río. En la figura se observa que el agua cae hacia las turbinas. Efectivamente, las turbinas empiezan a girar y generan el movimiento de los rotores del generador, produciendo corriente eléctrica. Continúen observando. Luego, ¿hacia dónde es llevada la corriente eléctrica? A un transformador, como en el caso de las centrales termoeléctricas. Así es. Y la razón es la misma. La corriente que produce el generador tiene bajo voltaje. El transformador la eleva y recién ahí es transmitida por los cables de las torres eléctricas. ¿Y así llega a nuestras casas? No, antes llega a subestaciones porque el voltaje que transporta la energía eléctrica es muy alto. Ahí unos transformadores elevan o disminuyen el voltaje de la corriente eléctrica, terminando su recorrido en las empresas distribuidoras. ¿Y qué hacen estas empresas distribuidoras? Un ratito. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué el transformador de las centrales hidroeléctricas eleva el voltaje si luego en las subestaciones lo van a volver a bajar? No tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque la subestación transformadora tiene la función de establecer niveles de tensión adecuadas para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Las subestaciones eléctricas elevadoras elevan la tensión hasta 132, 220 o incluso 440 kilovoltios antes de entregar a la red de transporte. Las subestaciones reductoras reducen el nivel de tensión generalmente hasta 10 y 66 kilovoltios y entregan la energía a la red de distribución. Posteriormente, los centros de transformación reducen la tensión hasta valores comerciales que usualmente son de 220 voltios. Ahora sí entendí. Perdón, habías preguntado algo antes cuando te interrumpí, ¿no? Sí, Steph. Pregunté cuál es la función de las empresas distribuidoras. Ellas reciben la energía de las generadoras o transmisoras. Su fin es entregarnos la energía eléctrica con las condiciones requeridas para poder usarla. ¿Cuáles son esas condiciones? Nos debe llegar a 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Las empresas distribuidoras son las que nos cobran, ¿no?
Sí, estas empresas realizan el mantenimiento periódico de las redes eléctricas. Ellas efectúan la lectura de los medidores, facturan, reciben los pagos y luego transfieren el dinero que les corresponde a las empresas generadoras y transmisoras. Les hago una pregunta. ¿Creen que esta forma de producir energía eléctrica contamina el medio ambiente? No, pero igual alteran en algo el ecosistema y por ende la vida de algunas especies. Lo que has dicho es correcto. En nuestro país, la central hidroeléctrica Antunes de Mayolo, junto con la central hidroeléctrica de Restitución, forman el complejo Mantaro. Este es el complejo hidroeléctrico más grande del país. ¿Dónde se encuentra? La presa que contiene el embalse está construida sobre el río Mantaro. Se llama presa de Tablachaca. Se encuentra en Huancavelica a una altura aproximada de 2.566 metros sobre el nivel del mar. ¿Desde esa altura cae el agua a las turbinas? No, el agua del embalse es llevada 19 kilómetros más arriba por unos tubos y desde allí cae a las turbinas de la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Después el agua pasa al rotor del generador produciendo corriente eléctrica con bajo voltaje. Luego el transformador eleva su voltaje. ¿Y a cuánto lo elevan más o menos? La energía eléctrica que se transmite es de alto voltaje. Puede ser de 66 kilovoltios, 220 kilovoltios. Puede llegar a ser 550 kilovoltios o más. Vaya que sí es alto, considerando que a nuestras casas solo llegan 220 voltios. Imagínate electrocutarte con 550 kilovoltios. ¡Me muero! Es por eso que pasan por subestaciones. En este caso, llega a la subestación de Campo Armiño para transmitir la energía a través de las líneas de transmisión a diferentes regiones del Perú. Y si una de esas líneas de transmisión se malogra, ¿qué pasa? Esas líneas de transmisión forman una gran malla. Todas están interconectadas. Si falla una, hay otras líneas que abastecerán de energía eléctrica. ¿Y qué pasa con la central hidroeléctrica de Restitución? El agua que pasa por las turbinas de la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo es recogida y llevada por unos tubos a una zona más alta para luego dejarla caer y se realiza el mismo proceso con la central hidroeléctrica de Restitución. Así funcionan las dos juntas. ¿Y esta agua que pasó por las dos centrales hidroeléctricas, en dónde termina? Es de vuelta al río Mantaro. ¡Genial! Nuestro país, gracias a su geografía y recursos hídricos, cuenta con muchas centrales hidroeléctricas. Chacya en Huánuco, Quitarasca en Ancash, Cerro del Águila en Huancavelica, Huance en Lima, Ángel 1, 2 y 3 en Puno, entre otras. Hasta el momento hemos hablado de las centrales termoeléctricas y las centrales hidroeléctricas. Profesora, ¿qué otras formas de producir energía eléctrica se utilizan en el Perú? Utilizamos también la energía eólica, que se convierte en energía mecánica y esta en energía eléctrica, mediante los aerogeneradores o turbinas eólicas. En la figura se observa que los aerogeneradores están compuestos por un generador y 3 aspas. Así es, el movimiento de las aspas hace que se genere la corriente eléctrica. Luego, esta corriente es dirigida al transformador, después a las redes eléctricas de transmisión y de allí a las de distribución. ¿Es necesario que el viento vaya a cierta velocidad para que se genere la corriente eléctrica? La velocidad del viento debe ser mínimo de 4 metros por segundo aproximadamente, llegando a su máxima potencia a los 14 metros por segundo. ¿Y si el viento va más rápido? En ese caso es necesario sacar los aerogeneradores. En nuestro país tenemos las siguientes centrales eólicas: Guaira 1, Tres Hermanas y Marcona en Ica, el Parque Eólico Cupisnique en La Libertad y el Parque Eólico Talara en Piura. Esta forma de generar energía eléctrica tampoco es contaminante, pero también altera el ecosistema. Creo que esas son todas las formas en que generamos energía eléctrica en el Perú, ¿no, profesora? También tenemos centrales solares. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y cómo funcionan?
Para transformar la energía solar fotovoltaica a eléctrica se utiliza una celda de silicio capaz de liberar electrones. Estas celdas tienen dos capas de este material, las cuales al recibir la energía solar producen una corriente continua. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mayor será el flujo de la electricidad. Correcto. Estoy viendo que luego de que la energía solar pasa por estas celdas, llega a un inversor, el cual cambia la corriente continua a corriente alterna. Luego pasa a las redes de transmisión de energía eléctrica y después a las redes de distribución para llegar a todas y todos nosotros. Exacto. ¿Esta forma de generar energía eléctrica contaminará al ambiente? No, esta es otra forma de mantener nuestro ambiente sin contaminación. ¿En qué parte del Perú se encuentran las centrales solares? Tenemos la Central Solar Inti Pampa, Rubí Solar Moquegua y Panamericana Solar en Moquegua, Majes y Repartición en Arequipa y Tacna Solar en Tacna. Qué bueno que nuestro país genere energía eléctrica considerando algunas fuentes de energía renovables y no produzca tanta contaminación. Pero bueno, sí ocasiona algunos cambios en la ecología, ¿no? ¿Y qué harían ustedes para minimizar esa contaminación? Se me ocurre que tratar de utilizar menos energía eléctrica. Y de manera más concreta, piensen en acciones que podrían realizar en sus actividades diarias. Apagar los focos cuando no necesites usarlos. Además, sería bueno que las actividades que realizamos por la tarde o noche las podamos hacer durante la mañana para aprovechar la luz visible. ¿No lo creen? Es una muy buena opción. El libro que estoy leyendo ahora por las noches lo voy a leer por las mañanas. Así ya no voy a encender el foco de mi lámpara y bueno, cuido mis ojos. También puedo evitar usar los electrodomésticos que usen una alta resistencia eléctrica. ¿Por qué? En el programa anterior analizamos la ley de Ohm y, por ejemplo, la plancha tiene una resistencia alta. Eso significa que tiene que pasar más tiempo para que reciba la energía que necesita para funcionar. Claro, eso quiere decir que va a consumir más potencia por hora y eso es lo que nos cobran. Muy bien, entonces debemos evitar equipos que consuman una alta potencia eléctrica, como cocinas eléctricas, hervidores eléctricos, termas eléctricas y hornos eléctricos. Y si los tenemos que usar, pues usarlos por poco tiempo, ¿no? Al final, el ahorro del consumo de energía eléctrica se transforma en ahorro de dinero. Y así disminuimos el nivel de contaminación de nuestro medio ambiente. Y de esa forma colaboramos con la salud de todas y todos los peruanos, porque tendremos una atmósfera más limpia y un suelo menos contaminado. Profesora, tenemos algunas preguntas que nos han enviado. La primera es de Martín de Arequipa. Él nos dice: hola, ¿las centrales hidroeléctricas generan siempre la misma cantidad de voltaje? El volumen del agua de los embalses puede variar. Por ejemplo, hay estaciones durante el año en que no llueve y el volumen del agua disminuye. Esto ocasiona fluctuaciones en el voltaje, por lo tanto, también en la energía eléctrica. Akemi de Lima nos ha enviado un audio con su pregunta. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Si la energía eólica es una de las formas de generación de energía que menos contamina, ¿por qué se usa en menor medida que las centrales termoeléctricas? Tengo la misma duda que Akemi. Lo que sucede es que los parques eólicos tienen que estar ubicados en zonas donde los vientos tengan una alta velocidad para que puedan funcionar correctamente. 4 metros por segundo como mínimo, ¿no, profesora? Así es, y de manera constante, porque si la velocidad varía mucho, se ocasionarán fluctuaciones que alterarán el funcionamiento de la red eléctrica. ¿Las centrales solares funcionan todo el tiempo? No, solo cuando reciben energía solar, y esto no es posible por la noche. Este tipo de centrales se deben ubicar en zonas muy soleadas para tener un rendimiento óptimo. Kevin de Ica tiene una pregunta muy interesante. ¿Es cierto que los equipos se deben de desenchufar para ahorrar energía eléctrica? Los equipos, así se encuentren apagados, si están enchufados al tomacorriente, seguirán consumiendo energía eléctrica. No es mucha, pero si sumamos por todo un año se notará la diferencia. Yo ya no voy a dejar el cargador del celular enchufado cuando no lo esté utilizando, pues es absurdo. La lavadora siempre la dejo enchufada en mi casa.
También podrían ahorrar si utilizan los focos LEDs. Son más caros, pero al final salen a cuenta. Muchas gracias, profesora. Hemos aprendido un montón de cosas en el programa del día de hoy. Y cosas súper concretas que podemos poner en práctica desde hoy. Nuestras amigas y amigos en sus casas, Junior, yo, nuestros bolsillos, les estamos muy agradecidos. Les deseo lo mejor. Hasta una próxima oportunidad. Tu reto de hoy es redactar un texto en el que sustentes tu posición sobre las implicancias del uso responsable de la energía eléctrica en tu familia, la comunidad y el ambiente. Este texto lo colocarás en la sección Información Tecnológica del periódico Mural que estás aprendiendo a hacer en el área de comunicación.